Muy buenas tardes, bienvenidos todos, todas. Qué gusto tenerles nuevamente acá. Hoy en día es un día un poquito frío, ha estado lluvioso, sobre todo acá donde yo estoy, que es por el norte de Quito. Así es que espero que estén bien abrigados, que hayan podido almorzar y descansar, aunque sea un ratito antes de empezar esta clase. El día de hoy tenemos dos partes. En la primera parte vamos a revisar la teoría del capítulo 3 y en la segunda parte, en base a la teoría que vamos a revisar y a los ejercicios que ustedes resolvieron para esta semana, vamos a hacer un ejercicio calificado por equipos. Entonces, les pido que se contacten con los compañeros de su equipo de proyecto para que en la segunda parte de la clase trabajemos. Vamos a abrir aulas, subaulas, una subaula para cada equipo, y vamos a tener un tiempo fijo para trabajar en un pequeño ejercicio de una técnica de revisión, y ese ejercicio el coordinador lo va a tener que subir unos 10 minutos antes que se acabe la hora de la clase de hoy, es decir, más o menos 10 para las 4. Pero bueno, eso será en la segunda parte. Hasta eso, pues espero que ya se vayan incorporando el resto de los estudiantes de este curso. Entonces, vamos a empezar revisando cómo está el aula virtual. Les voy a compartir acá la pantalla. Si hubiera problemas de audio, de video o de compartición, como siempre, por favor, alguien me avisa y tratamos de resolver. Entonces, estamos aquí en el aula virtual y en el último capítulo, que como sabemos es el capítulo que tiene que ver con ingeniería de pruebas de software. Entonces, para esta semana están los siguientes recursos adicionales. Tenemos las diapositivas del texto de Blacks y Rueda de capítulo 3, que son las que vamos a revisar hoy en detalle. Adicionalmente, les he incluido a ustedes dos documentos en Word que se llaman Personal Review y Desk Review. La historia de estos documentos es que cuando el doctor Laporte nos acompañó en su exposición, adicionalmente me proveyó de este material. Déjenme ver, tengo alguien que me está diciendo algo en el chat. Bueno, es David que dice que tiene problemas. No hay problema, lo que puedas accesar está bien. Con los demás, si es que el audio está bien, entonces les estaba diciendo que cuando el doctor Laporte nos colaboró, también nos proveyó estos dos documentos de Personal Review y de Desk Review, que son documentos que él utiliza en las organizaciones con las que él trabaja en Canadá. Entonces, el primero está destinado a tu uso personal. Y cuando tú quieras realizar revisiones de productos desarrollados por ti, sean estos documentos o código, puedes utilizar esta plantilla de Personal Review para ir registrando la información de la revisión y para ir sobre todo recopilando métricas de desempeño personal. Recuerden que él nos decía, si tú no puedes dar las métricas de tu propio desempeño, nunca vas a poder plantearte mejoras en tu proceso personal, ¿no? Entonces, para eso sirve la hoja esta de Personal Review. Y la de Desk Review es para ser utilizada en el contexto de un equipo cuando tú eres revisor y recibes el objeto de prueba hecho por alguien más. Nuevamente puede ser código o documento o otro tipo de artefacto. Y la plantilla de Desk Review permite, es una forma de registrar, digamos así, las novedades que se encuentren en esa revisión. Hoy día vamos a hacer justamente un ejercicio de revisiones y yo les voy a proveer asimismo la plantilla de la revisión, que va a incluir una lista de chequeo para que en base a esa lista de chequeo ustedes como equipo puedan llevar a cabo una revisión semiformal. Entonces, esos son los nuevos recursos que tenemos acá. Y en cuanto a las actividades, está abierta ya la actividad para esta semana, que como siempre consiste en continuar con la lectura del texto de estudio, ¿no? Entramos en el capítulo 4, este es un capítulo un poco largo y además es nuestro último capítulo, entonces lo vamos a dividir en dos partes. Entonces, en esta semana vamos a leer la primera parte, que va hasta la sección 4.3, abarca las primeras 3 secciones del capítulo, porque son 6 en total. Y aquí está, como siempre, el listado de las preguntas a resolver.
Son preguntas seleccionadas que a mi criterio son como las que más te van a ayudar a focalizar tu lectura. Recuerda que puede ser una buena estrategia primero revisar las preguntas, ver de qué se tratan y luego empezar la lectura, de tal manera que ya vas haciendo la lectura focalizándote en encontrar la teoría que responde o que te ayuda a responder a las preguntas. Esa es una manera de trabajar estilo TDD, ¿no? Entonces, primero sabes cuál va a ser la pregunta a contestar y luego vas a hacer tu lectura analítica. En esta tarea les he incluido a ustedes dos imágenes porque a veces en los visores de PAF no son tan claras o no son tan fáciles de visualizar. Entonces, para facilitarles, esta es la imagen que corresponde al ejercicio 9.9 y esta es la imagen que corresponde al ejercicio 100 que tienen que resolver. Y como siempre, subir con el nombre del archivo respectivo. Hasta la próxima, hasta el próximo 28 de febrero, esto es el día domingo, y como habíamos quedado hasta las 23:45, ¿no? Entonces ese va a ser el trabajo individual de esta semana para ir ya cerrando nuestro estudio teórico. También, pues obviamente está también pendiente la entrega del informe de laboratorio de JMeter, que también quedamos en que sea hasta el día 28. Y bueno, lo de los proyectos, ¿no? La entrega que están haciendo ustedes hoy, la entrega igual está abierta hasta hoy en la noche, entonces si algún equipo todavía no ha podido subir su entrega, recuerden que la idea es que vengan ya con valores, aquellas métricas que ustedes hasta el día de hoy hayan podido avanzar con la medición. Y recuerden las observaciones que yo les he hecho para mejora de calidad. En algunos casos todavía falta usar un código de colores para distinguir cuáles son las métricas que se van a medir y también algunas observaciones puntuales que les he hecho a los coordinadores en las entregas anteriores de la matriz. Entonces, el coordinador sería bueno que vuelva a revisar la retroalimentación para que en este avance hagan las correcciones del caso. Recuerden que con este avance yo les voy a dar la última retroalimentación porque ya en la entrega final vendrá la matriz completa con toda la información de las métricas que ustedes hayan decidido aplicar. Y eso es básicamente como estamos acá en lo que es el aula, ¿no? Entonces voy a abrir las diapositivas del capítulo 3, las voy a abrir más bien en PowerPoint, pero antes de eso quisiera aprovechar para tomar la asistencia de esta clase. Entonces, si por favor me ayudan con su visto. Gracias, Paul. Y los demás para poder tomar una captura de asistencia. Gracias, Miguel, por el yes. Ahí estamos todos. Listo. Entonces, bueno, estamos 15 personas incluyéndome. Y voy entonces a compartirles nuevamente, pero esta vez voy a compartir desde mi directorio local. Ustedes pueden descargarse las diapositivas del aula virtual para que ya las tengan a mano. Recuerden que el estudio para el examen de este bimestre va a ser más sencillo si es que ustedes utilizan las diapositivas como referencia, ¿no? Porque he tratado de resumir ahí los elementos principales, dado que obviamente los capítulos completos son extensos, ¿no? Y son extensos porque tienen, como ustedes han visto, ejercicios, resoluciones de ejercicios, ejemplos y explicaciones adicionales, ¿no? Entonces, bueno, estamos entonces situados en el capítulo 3 y en esta breve revisión que vamos a hacer, quiero complementar algunos aspectos de lo que se explica en el texto y también orientar un poco, un poco mejor en qué consiste el trabajo de revisión técnica que vamos a hacer hoy como equipos, ¿no? Entonces, en la primera sección de este capítulo se trata de lo que es las técnicas estáticas dentro de lo que es el proceso de pruebas en general, ¿no? Recuerden que habíamos visto en el capítulo anterior, en los capítulos anteriores, que hay un ciclo de vida o proceso de pruebas básico que se divide en subgrupos de parejas, ¿no? La primera pareja es la planificación y el control.
que se efectúa a lo largo de todo el proceso. La segunda pareja es el análisis y el diseño de las pruebas. En el análisis levantas requisitos de pruebas y en el diseño pues haces un diseño que te permita responder a esos requisitos de pruebas. Luego viene el siguiente grupo, que es implementación y ejecución. Entonces, si las pruebas son automáticas, pues codificas los scripts. Si las pruebas son manuales, escribes los procedimientos o guiones de prueba. Y ejecutar es nada más, como hicimos con JMeter, ¿no? Dale clic al botón de ejecutarse para que, o en JUnit también era igual, para que todas las pruebas se realicen. Y si es manual, pues seguir paso a paso manualmente los pasos establecidos en el procedimiento de pruebas. Entonces, había una pregunta que hablaba sobre cuál es la diferencia entre caso de prueba y procedimiento de prueba. Entonces, es eso, ¿no? Entonces, el caso de prueba establece qué es lo que tengo que probar, el procedimiento establece cómo voy a probar, paso a paso. Entonces, en la ejecución también es importante el tema de los datos de prueba y por eso habíamos visto que existen herramientas. Un ejemplo de ellas es el Muckaru, que estamos usando en esta semana para el laboratorio, que te permite generar datos reales, en el sentido de que son datos válidos, digámoslo así, y no es simplemente entradas aleatorias que no tienen sentido. Luego pasas a lo que sería la revisión de los criterios de salida y la escritura de informes. Entonces, hemos visto en todas las herramientas que es fundamental establecer un mecanismo para reportear, ¿no?, las incidencias que has tenido. Entonces, por ejemplo, en el Selenium, pues nos proveía la información sumarizada y luego podías ir accesando a detalles, incluso a nivel de código. Lo mismo en SourceSite, podías incluso generar un PDF resumido e igual ir accesando a detalles hasta código. Lo mismo en el Wave. Y finalmente en JMeter vimos que creas estos listeners, ¿no? Que tienes distintos formatos en los cuales puedes presentar la información como tablas o como gráficos o de alguna otra manera. Entonces, en el ejercicio de revisión de hoy se propone un formato estilo tabla, en donde ustedes van a ir llenando en las celdas las incidencias que vayan encontrando en el objeto de prueba. Y la diferencia en este ejercicio que vamos a hacer hoy con respecto a lo que hemos hecho antes en el laboratorio es que vamos a avanzar un pasito más. Nosotros nos hemos quedado siempre hasta el paso de identificar defectos, generar el informe y pasarle la pelotita al grupo de depuración, que es también lo que vamos a hacer en el proyecto final, ¿no? Solamente hasta identificar los defectos. En este ejercicio de hoy vamos a ir un paso más allá y ustedes van a asumir también el rol de depuradores y van a refactorizar el objeto de prueba. Es decir, el ejercicio incluye la entrega de una nueva versión del objeto de prueba con todos los defectos corregidos. ¿Sí? Que eso es el trabajo que sigue, ¿no? Porque no tiene sentido que identifiquemos un montón de defectos si nadie los va a corregir. Entonces, bueno, eso como resumen de lo que hemos visto anteriormente, ¿no? También hemos visto los niveles de pruebas, que como sabemos son el de componentes, el de integración, el de sistemas y el de aceptación. Y sabemos que en el nivel de aceptación hay varios tipos de aceptaciones. No solamente la aceptación de clientes y usuarios, sino también la aceptación contractual y de reglamentos, la aceptación de operación, que se hace con el técnico que va a quedar a cargo de la administración del producto de software. Y también hay que hacer, si es que estamos hablando de productos de software que van a ser de consumo o distribución masiva, puedes ir a pruebas alfa y pruebas beta. ¿Sí? Entonces, bueno, con todo eso en mente, en el capítulo número 3 se trata de hablar de las técnicas estáticas de una manera más profunda, como ustedes vieron. Y aquí lo primero es, ¿qué productos de trabajo, es decir, qué artefactos o componentes del software pueden ser probados utilizando técnicas estáticas? Esa es la primera cosa que nos tiene que quedar claro. Y la respuesta es prácticamente todos, ¿sí? A diferencia de las técnicas dinámicas, en donde requieres un código ejecutable para poder hacer pruebas dinámicas, en las técnicas estáticas no. Por lo tanto, básicamente cualquier artefacto o producto de trabajo puede ser probado de manera estática, ¿sí? La otra es reconocer la importancia
que tienen las técnicas estáticas para encontrar defectos, ¿no? Entonces, darnos cuenta que hay ciertos tipos de defectos que solo se pueden encontrar con técnicas estáticas, que no lo vas a encontrar con técnicas dinámicas o de caja negra, que eso estudiaremos en el capítulo 4. Y explicar las diferencias entre las técnicas estáticas y dinámicas. Y ahí, nuevamente, la diferencia fundamental es el tema de ejecución o no ejecución. Si no ejecuto el objeto de prueba, es estática la prueba, y si lo ejecuto, es dinámica, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de técnica, serán los objetivos, serán los defectos que puedas encontrar y será también los roles. En el ejercicio de hoy, como lo vamos a hacer semiformal, no vamos a tener roles, digamos, obligados para cada uno de ustedes, porque además los equipos difieren de número de personas. Algunos son de 2, otros son de 3, 4 personas, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer, incluso por tiempo, una revisión semiformal. Pero ya en una revisión formal, que se llama una inspección, ya los roles tienen que estar perfectamente identificados y repartidos entre las personas, ¿no? Entonces, en definitiva, hablamos en este capítulo de lo que son pruebas dinámicas, con ejecución del software, ¿no es cierto? De lo que son pruebas estáticas, donde en este caso es sin ejecución. Y en particular una forma de prueba estática que es el análisis estático. Entonces, ¿cuándo la prueba estática se llama análisis estático? Cuando se hace con herramientas, como por ejemplo lo que hicimos con SonarQube, ¿sí? Entonces ahí los artefactos de software se evalúan sin ejecución, porque es estático, ¿no es cierto? Pero se evalúan con herramientas. Entonces, cuando cumples con esas dos condiciones, es sin ejecución y es con herramientas, entonces se denomina análisis estático. Ejemplo de una herramienta de análisis estático, el SonarQube. Ejemplo de otra herramienta de análisis estático que no trabaja sobre código, sino sobre otro tipo de componentes del software, es, por ejemplo, tu procesador Word. Porque cuando tú abres en el Word el manual de usuario que estés creando, el Word te avisa de problemas de ortografía, de gramática, de puntuación, y eso ya es una revisión, en este caso una revisión de sintaxis, gramática y ortografía del documento. Y eso es un análisis estático, ¿no? Y hay herramientas, por ejemplo, cuando tú abres el Power Designer o cualquier herramienta que utilices para diagramar modelos de base de datos, de alguna manera esta herramienta también tiene la inteligencia para detectar errores, ¿no? Y te dice, oye, pero no estás poniendo una clave primaria en esta tabla, por ejemplo, o no estás poniéndole un tipo de dato en este campo de esta tabla. Esos defectos que te va diciendo la herramienta son también producto de un análisis estático, en este caso del modelo entidad de relación o de bases de datos. Y bueno, una de las cosas más importantes que se busca encontrar o medir en el análisis estático de código es el nivel de complejidad. ¿Por qué es importante medir la complejidad? Porque mientras mayor sea la complejidad del código, más difícil va a ser de probar y de mantener. Entonces, por lo tanto, el producto se va a volver más costoso. Entonces, queremos mantener la complejidad a un nivel más bajo. Ahora, ¿cómo se mide la complejidad o cómo hacen las herramientas como SonarQube para medir la complejidad? Pues buscan ver la lógica del código y la cantidad de condiciones o digamos ramas de ejecución que tiene el código. Entonces, mientras más ramas de ejecución tenga, mientras más condiciones maneja, más complejo es. Entonces, un buen programador, un buen desarrollador debería tratar de escribir un código que sea lo menos complejo posible, ¿sí? Entonces, no es buen programador el que escribe códigos súper intrincados que nadie más va a entender, ni siquiera él, después de un tiempo. El mejor programador es aquel que logra la funcionalidad con el código más sencillo posible. Esa es un poco la idea detrás de minimizar la complejidad. Entonces, bueno, de las métricas ya hemos hablado y de hecho estamos trabajando en eso en el proyecto y tenemos los distintos tipos de revisiones, ¿no? Entonces, una revisión formal es aquella que tiene un proceso establecido, unos roles establecidos y el ejemplo clásico de una revisión formal es la inspección.
Entonces, para entrar a hablar de revisiones, ya hemos visto anteriormente que son súper eficientes en el sentido de que te permiten encontrar una gran cantidad de defectos en etapas tempranas, ¿no? Lo cual implica reducir costos. Pero también hay que hablar de los costos que tiene también hacer revisiones, ¿no? Así como de sus beneficios. Entonces, en el texto te habla de que cuando habla de los costos de las revisiones, habla de 3 tipos de costos que es importante tomar en cuenta. Entonces, el primer tipo de costos, si vas a hacer una revisión, se necesita tiempo. Entonces, se deberá planificar en el cronograma del proyecto los espacios de tiempo necesarios para hacer las revisiones. Por ejemplo, el día de hoy yo he planificado unos 40 minutos de esta clase para que ustedes hagan este proceso de revisión y depuración de un objeto de prueba, que es un modelo de base de datos. ¿Sí? Entonces, tiene que estar planificado porque el tiempo no puede, no sale del aire, ¿no? El tiempo tiene que ser puesto dentro del cronograma del proyecto. ¿Sí? Entonces, eso es un costo porque ya esos 40 minutos o N horas destinadas a revisiones ya no se las va a usar, invertir en otras actividades, sino en la de revisión. Entonces, eso es el primer costo. El segundo costo es el esfuerzo. Entonces, una cosa es los 40 minutos que yo estoy diciendo que vamos todos a invertir en la clase de hoy para hacer una revisión. Otra cosa es el esfuerzo que se mide en horas persona. Entonces, digamos que fuera una hora para hacer los cálculos más sencillos. Y ustedes son un equipo de 5 personas, entonces en esfuerzo estamos hablando en realidad de 5 horas persona. Sino que como son 5 personas, pues en tiempo de calendario, de horario, se va a hacer en 1 hora. ¿Ya? Pero el esfuerzo es 5 horas persona. Entonces, el esfuerzo en realidad es más importante que la duración, porque te implica la cantidad de horas de recurso humano, de personal que se va a destinar para esa actividad de revisión. Y eso obviamente tiene un costo porque cada uno de tus ingenieros del equipo que va a trabajar en la revisión se le paga su hora de trabajo, ¿no? Y si son 5, tendrás que pagar 5 horas de trabajo para esa revisión. Entonces, ese es el segundo costo. Y el tercer costo es el tema del análisis de las métricas, ¿no? Entonces, toda revisión formal debe incluir la medición, la obtención de mediciones de métricas. En este ejercicio de hoy no vamos a hacer la formal, vamos a hacer la semiformal y justamente lo que no vamos a hacer, otra de las cosas que no vamos a hacer es métricas, ¿no? Pero en una revisión formal, en una inspección de ley, hay que definir qué métricas se van a utilizar y luego hay que hacer las mediciones y luego hay que hacer el análisis. Entonces, eso también es costoso, ¿no? Tiene su respectivo costo, que es posterior, porque ya en la hora de revisión se logra el valor de las métricas, así como los que ustedes van a entregar esta noche, pero eso todavía no hay un análisis, solamente está, este es el valor que obtuvimos, ¿no? Este es el cálculo o esta es la medición. Pero todavía no hemos dicho si ese valor calculado es bueno, malo, pésimo, si tenemos que preocuparnos o no, o qué hay que hacer para corregir si es que hay algo que corregir. Todo eso es parte del análisis y también tendrá su propio esfuerzo. Entonces, esos son los 3 costos, el tiempo, el esfuerzo y el esfuerzo adicional para analizar las métricas. Sin embargo, tenemos también los beneficios. Entonces, yo he resumido para ustedes acá los beneficios que establece el texto para las revisiones, ¿no? Primero, a la final, si lo haces bien, vas a lograr cronogramas más cortos. ¿Por qué razón? Porque los defectos vas a eliminarlos antes, lo más pronto posible y por lo tanto con menos esfuerzo. Entonces, a la final vas a ahorrar tiempo. Entonces uno podría pensar, pero bueno, ¿cómo voy a ahorrar tiempo si me voy a gastar 1 hora de la clase de hoy en hacer una revisión? Si no hiciera esa revisión, en realidad ahí me ahorraría 1 hora, ¿no? En lugar de gastar. Pero el tema es que ahorita inviertes 1 hora, pero dependiendo de la cantidad de defectos que logres encontrar, pues esa es una inversión a futuro, ¿no? Y eso se trata el beneficio número 2. Entonces, ahorita tú vas a encontrar defectos y de hecho los vas a dejar depurados, los vas a sacar del objeto de prueba, del modelo de base de datos.
¿sí? Y entonces eso significa que va a llegar menos defectos a las otras pruebas. Entonces, digamos que logramos sacar 10 defectos del modelo ahorita y ya lo depuras y el modelo, la nueva versión tiene 10 defectos menos, así va a llegar tal vez al siguiente ciclo de pruebas y por lo tanto, como hay menos defectos, las pruebas van a ser menos costosas y más rápidas. Entonces, ahí viene el ahorro. Ahorita invertí 1 hora, pero la fase de pruebas capaz que me ahorré N horas. Entonces, a la final, tu cronograma se va a cortar. No ahorita, sino más luego. Pero el cronograma total del proyecto se va a reducir o lo vas a poder mantener dentro de lo planificado, que ya es bastante. Luego, porque obviamente al sacar defectos y más si lo haces de manera temprana, reduces el reproceso o lo eliminas. Recuerden que de esto nos habló mucho el doctor Laporte y decía, a ver, el principal problema de la falta de calidad a la que nos enfrentamos los del proyecto es el tema del reproceso. Todo ese trabajo que se tiene que volver a hacer, ¿sí? Entonces, el reproceso siempre es pérdida. Entonces, obviamente, el encontrar los defectos, corregirlos pronto, evitar que vayan a fases posteriores o peor aún a operación, siempre es una ventaja, ¿no? Y a la final, la idea es que vamos a mejorar la calidad del producto, ¿no? Y eso va a redundar en otro tipo de costos que son los costos indirectos. Pues digamos que ahorita tú no detectas un defecto importante de la base de datos. Y ese defecto se da modos de sobrevivir a todas las pruebas y llega a producción. Y en producción, el mismo día que sale el producto al aire, falla, ¿no? Y entonces esa falla va a tener una consecuencia negativa, capaz que no se puede vender toda la mañana y se pierde todas esas ventas. Entonces, ese ya es un costo indirecto, es un costo ya de operación. Entonces, ¿qué es producto de qué? De la mala calidad del producto que hemos llevado a producción, valga la redundancia. Entonces, todos estos son beneficios importantes de las revisiones. Esta es la sección que más nos interesa hoy, la sección 3.2, el proceso de revisión, porque es lo que vamos a hacer ahorita, una práctica pequeña. Entonces, lo primero es recordar qué actividades, roles y responsabilidades existe en una revisión formal típicamente. Entonces, para eso nos vamos a basar en un estándar que se llama el estándar IEEE 1028, que es el que habla de las revisiones en los proyectos de software. Tú debes ser capaz de explicar en qué consiste una revisión informal, una revisión técnica, una revisión guiada, que en inglés se llama un walkthrough, o también se puede llamar, se me fue el nombre en español, una revisión guiada paso a paso, y una inspección. Entonces, son los 4 tipos de revisiones que tienes que saber distinguir las diferencias, ¿no? Ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Y también explicar cómo puedes hacer un proceso exitoso de revisión. Entonces, esos son los objetivos de esta sección. Entonces, yendo en orden, primero tienes las revisiones informales. La revisión informal se denomina así por 2 razones. Una, porque no tienes un procedimiento formal establecido, no hay nada que diga, estos son los pasos que hay que seguir para hacer esta revisión. Y 2, porque por lo general es poco o no documentada. Entonces, por ejemplo, tú y yo, en tiempos prepandemia, nos encontramos en la cafetería de casualidad. Y mientras cada uno nos tomamos nuestro café, nos ponemos a intercambiar, digamos así, opiniones sobre tu código, por decir algo. Y entonces tú me das un par de ideas y yo te digo, ¿sabes qué estoy haciendo con este algoritmo? Y tú me dices, pero pruébale esta otra cosa y viceversa. Entonces eso ya es una revisión informal. Un intercambio que puede ser verbal, que puede ser no planificado, pero que se da y que de alguna manera ayuda a quitar defectos del producto. Entonces, estas son las revisiones informales, se dan todo el tiempo de una manera intuitiva y son muy útiles. Entonces, por eso es importante compartir con tus compañeros lo que se está haciendo, porque pues 2 pares de ojos ven más cosas que un solo par de ojos, ¿no? Y más si son el segundo par es ajeno al producto, ¿sí? Entonces, esa es la revisión informal. Luego, la siguiente, podríamos decir que es la revisión guiada. Entonces, la revisión guiada o walkthrough, como su nombre lo dice,
incluye un guía que va presentando paso a paso el objeto de prueba. Y ese guía es nada más y nada menos que el autor. Entonces, el autor del objeto de prueba es invitado a la revisión para que haga la presentación. Y mientras él va haciendo la presentación, nosotros vamos entendiendo, ¿no es cierto?, lo que él ha hecho, y en base a eso vamos retroalimentando. La revisión de hoy no es walkthrough porque no vamos a tener el autor, pero si le hubiéramos invitado al que hizo el modelo de base de datos y él nos dijera, mire, puse esta tabla, y esta otra tabla, y esta relación, y estos campos, y estos tipos de datos, y mientras él va explicando, tú vas tomando notas, eso sería un walkthrough, ¿sí? Entonces, son muy útiles cuando tú necesitas de una manera rápida lograr un entendimiento bueno del objeto de prueba. Y entonces es más fácil entender algo cuando te lo explican que cuando tú solo lees documentos, ¿no? Entonces ese es el paso a paso que hace el autor. Luego viene la revisión técnica. Entonces, en la revisión técnica, que es esta que está acá, que también está descrita en el estándar 1028, ahí lo que necesitas, como su nombre lo dice, es utilizar algún método técnico o algún especialista o experto en un tema para lograr una decisión, para lograr una solución. Entonces, por ejemplo, digamos que hay un problema de conectividad y entonces ya supera lo que nosotros podamos hacer. Hemos revisado con revisiones informales y con revisiones guiadas y no encontramos. Entonces, contratamos una persona experta en conectividades como revisor técnico, viene, revisa lo que hemos hecho y entonces nos da una opinión y se logra una solución. Entonces, la revisión técnica por lo general involucra un especialista, que es el encargado de hacer esa revisión. Por ejemplo, digamos que te contratan para hacer el portal de la Presidencia de la República y tú ya lo tienes listo, pero como sabes que es obligatorio por ley que ese portal sea accesible WCAG AA y tú consideras que no tienes suficiente expertise para tú probar si cumples o no con esa regla, entonces contratas un especialista en accesibilidad que te dé haciendo esa revisión y que te dé el ok y te diga, sabes que sí, si cumple, no te preocupes, o te diga, sabes que no, te falta esto, 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 esto. ¿Sí? Entonces, esa es una revisión técnica. Y finalmente, la más formal de todas es la inspección, que es la que más se recomienda para el tema de sacar defectos del producto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un tipo de inspección, pero de una manera un poco ágil, poniéndole un poco menos formal que no normal. Entonces, aquí básicamente lo que se trata es de ir directo a encontrar los defectos, ¿no? Entonces, es la más formal de todas y se basa por lo general en un proceso establecido y un conjunto de roles también definidos. Ahora, ¿qué es una revisión por pares? Entonces, una revisión por pares se da cuando los revisores son del mismo nivel jerárquico que el que hizo el producto. Son sus pares, son sus colegas. Cuando no es una revisión por pares, cuando interviene en la revisión un jefe. Entonces, si un jefe está involucrado, ya no es entre pares, es con el jefe, ¿sí? Entonces, la revisión por pares se identifica por ser una revisión entre colegas, ¿sí? De hecho, es prohibido dentro de la metodología que en una revisión por pares entre un jefe, ¿no? Y entonces, en ese sentido, las inspecciones, las revisiones técnicas y las revisiones guiadas, todas ellas son revisiones por pares, ¿sí? Y las revisiones informales también, a menos que la persona con la que estés conversando informalmente sea de un nivel jerárquico superior, sea tu jefe o una autoridad. Entonces, estos son los pasos del proceso genérico de revisión establecidos en el texto y que son los que vamos a utilizar en unos minutos más, ¿no? Entonces, primer paso, la planificación. Entonces, yo ya he realizado para ustedes el tema de la planificación. Está definido cuándo, está definido a qué horas, está definido la duración.
40 minutos. Está definido los participantes, los equipos del proyecto, está definido el objeto de pruebas, que es un modelo de base de datos, está definida la lista de chequeo, que es la que yo les estoy proveyendo en el documento que les voy a compartir. Entonces está todo perfectamente planificado. Ahí también está definido que el alcance incluye la depuración del objeto de prueba. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, el siguiente paso es el inicio. Entonces, nosotros desde que empezamos esta clase ya estamos en el paso 2, que porque hemos iniciado con esta explicación teórica, y de hecho estamos incluso en el paso 3, que es la preparación. Entonces, en la preparación, en la vida real, al revisor se le informa, oye, tú vas a ser parte de esta revisión de este objeto de prueba en la fecha tal, el día tal, a la hora tal y dura tanto. Y se le entrega todo lo que necesita, el objeto de prueba, la documentación, las reglas de juego, todo, ¿no? Que es lo que yo estoy ahorita haciendo con ustedes. El número 4, que empezaremos en unos minutos, es ya las reuniones. Entonces, el momento que ustedes como equipo entren a su propia sala, en ese momento se instala la reunión. Entonces, estas actividades, la reunión se repite por cada ítem revisado. En este caso, solo vamos a revisar un ítem, que es un modelo pequeño de base de datos. El trabajo es usualmente 1 o 2 horas, ¿no? Y el reproceso se refiere a la reparación o corrección de los defectos encontrados. Entonces, en este caso, nosotros sí vamos a hacer un reproceso o retrabajo. Alguien ya hizo el modelo de base de datos, lamentablemente lo hizo mal o no lo hizo perfecto, porque de hecho tiene defectos. Entonces, ustedes van a encontrar esos defectos y los van a corregir. Eso es el paso número 5, que es el paso de reproceso y reparación. ¿Ok? Entonces, aquí es donde ustedes también van a terminar el trabajo el día de hoy y de ahí yo continuaré con lo que será el seguimiento. Entonces, cuando el coordinador del equipo suba la revisión realizada en el aula, yo tendré la posibilidad de hacer el seguimiento, que es ver si encontraron todos los defectos y ver si corrigieron todos los defectos que encontraron. ¿Sí? Entonces, esa es la idea del seguimiento y es nuestra responsabilidad como gente de calidad chequear que se llegue al fin del asunto. Porque si yo solo digo, encontré 100 defectos, toma, y me olvido, y me voy de vacaciones y ya no me importa más, no estoy haciendo mi trabajo completo porque mi trabajo incluye hacer el seguimiento de los que tienen que corregir y cuando ya terminen de corregir, exigir que me devuelvan el objeto de prueba. ¿Para qué? Para el retesting, para volver a probar. ¿Sí? Porque acuérdense que nosotros, por definición, somos gente escéptica. Entonces, yo no confío en su palabra y necesito ver con mis propios ojos que se hayan hecho las correcciones. Entonces, este es el proceso genérico que hoy día vamos a aplicar. Como les decía, la norma que define esto es una norma de la IEEE que se llama la norma 1028 y que la última versión, la versión actualmente vigente es del año 2008. Entonces, esta norma define los roles del equipo que participe en una revisión, cómo se documentan los resultados de las revisiones y cómo se hace el procedimiento para conducir o llevar a cabo una revisión. La norma 1028 es un poquito más extensa de lo que nosotros hemos estudiado en el texto y de lo que yo he conversado ahorita en esta clase, porque incluye 2 tipos de revisiones que aquí no vamos a tomar en cuenta. La una son las revisiones de gestión. Estas revisiones, solamente para que lo sepan, tienen que ver con la parte administrativa del proyecto. Entonces, yo hago una revisión de los presupuestos y los gastos que se han hecho. O con el cronograma. Yo hago una revisión del plan, del cronograma y de cómo está ahorita el avance de ese cronograma, etcétera. De las decisiones de gestión. Por ejemplo, el jefe del proyecto decidió a medio proyecto despedir a la mitad de los programadores. ¿Sí? Entonces hago una revisión de ese asunto para ver si fue lo correcto o lo apropiado o no. Y la otra que no vamos a ver acá, porque no es parte de este curso ni de la certificación del ISTQB, es las auditorías. Una auditoría es exactamente lo mismo que una inspección, sino que quien audita es alguien externo al equipo del proyecto. Puede ser interno a la empresa, pero externo del equipo del proyecto, o puede ser externo a la empresa.
Entonces, hay auditoras famosas a nivel mundial, como por ejemplo Deloitte, que son contratadas por otras empresas para que les auditen, es decir, para que les vengan a inspeccionar lo que han hecho y para que les digan han hecho bien, ¿sí? Entonces, nosotros nos quedamos con las que ya hemos conversado, el walkthrough, las revisiones técnicas, las inspecciones y las revisiones informales, que esas no se documentan porque no tienen pasos, ¿no? Ni documentación que producir como tal. Este gráfico un poco resume todo lo que hemos dicho hasta ahora y es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta cuando ya en su ejercicio profesional tengan que decidir qué tipo de revisión utilizar. Entonces, ¿cuándo vas a querer utilizar walkthroughs? Cuando tu principal objetivo sea lograr rápidamente el entendimiento del objeto que se está revisando. Entonces, le invito, la manera más práctica es invitarle al dueño del objeto para que él haga el walkthrough, o sea, la guía paso a paso del objeto, mientras nosotros como revisores vamos identificando los defectos. Segundo, ¿cuándo voy a necesitar revisiones técnicas? Cuando veo que es necesario incorporar un especialista para que nos dé revisando algo puntual, algo específico y en base a eso tomar algún tipo de decisión. Decisión de la arquitectura, cómo va a quedar, decisión de las conectividades, decisión de los algoritmos, decisión de las interfaces, incluso puede ser, decisión de los lenguajes de implementación. Entonces, algunas decisiones que tú estés dudando, acudes a un experto, le pagas para que te ayude y eso se denomina una revisión técnica. Y finalmente, la más usual, cuando tu objetivo principal sea remover defectos, entonces debes usar una inspección. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es una versión light, una versión ágil de una inspección. Le vamos a quitar la formalidad en los roles y también en la documentación. No va a ser tan estricta, pero sí hay una documentación que entregar. Entonces, esos son los 3 tipos de revisiones que debes planificar en tu proyecto. Las otras, las informales, las tienes que fomentar a través de motivar a la gente a que se comunique, a que converse, a que se compartan cosas, ¿sí? Entonces, esas serían las informales. El último capítulo de esta sección 3, y para ir terminando, es el análisis estático, que como dijimos es siempre por medio de herramientas. Entonces aquí en esta sección lo que nos habla es de los defectos típicos que se encuentran con análisis estático, los beneficios de hacer análisis estático y habla un poco adicional sobre las herramientas. Esas son básicamente las cuestiones principales de objetivos de esta sección. Entonces, ¿qué puede ser objeto del análisis estático? Prácticamente todo, ¿sí? Siempre y cuando exista una herramienta que te permita hacer ese análisis de manera automatizada, ¿no? Entonces, por lo general, nosotros pensamos que solo es el código, pero no es así. A partir del capítulo 4 vamos a estudiar 2 conceptos importantes, que es el concepto de flujo de datos y flujo de control, que están definidos acá. Entonces, el flujo de control es básicamente por dónde va la ejecución del código cuando está en ejecución. Cuando estás corriendo, ¿no es cierto? El código, por dónde se va la ejecución. Ese es el flujo de control. Y el flujo de datos es cómo va variando justamente la información que se va generando y se va transformando conforme se ejecuta el código. Entonces, flujo de control y flujo de datos son 2 elementos fundamentales para poder hacer análisis estático de código, ¿sí? Y me van a permitir ver dónde estoy incumpliendo, por ejemplo, estándares de codificación, así como el SonarQube nos decía, mira, de Java estás incumpliendo esto, de HTML esto otro, de CSS esto otro, ¿no? Entonces, el análisis estático, si bien es cierto, el más tradicional o común es a código, puede hacerse a cualquier tipo de objeto o documento del proyecto. ¿Qué tipos de problemas vas a encontrar con análisis estático? Por ejemplo, la referencia a variables que no se han definido, interfaces inconsistentes, por ejemplo, en temas de tipos de datos. Entonces, una variable tipo entero es asignada en otra variable tipo flotante. Entonces, eso es un problema de tipos.
Variables no utilizadas, en lenguajes declarativos declaraste un montón de variables que nunca se llegaron a utilizar. Condiciones lógicas mal planteadas, por ejemplo, yo digo, si 1 es igual a 0, haga esto. Pero como 1 igual a 0 siempre va a ser falso, el haga esto, que pueden ser 1000 líneas de código, es un código muerto. Ese código nunca se va a ejecutar. Entonces, esas condiciones lógicas incorrectas también son detectadas con análisis estático. Como ya dijimos, complejidades excesivas en el código que tenemos que evitar, violaciones a estándares de programación, como vimos en SonarQube, vulnerabilidades de seguridad, sean estas ya vulnerabilidades definidas o hotspots, puntos calientes de seguridad, violaciones a sintaxis del código o a modelos de software. Por ejemplo, si tú utilizas una herramienta de diagramación UML, como se me ocurre Data Architect, y tú estás tratando de dejar tu modelo de clases incumpliendo las reglas del UML, entonces el Data Architect no te va a dejar grabar. Te va a decir, oye, no estás utilizando bien esta simbología, por ejemplo. Entonces, esa también es una forma de análisis estático, en este caso de diagramas de diseño UML. ¿Ok? Entonces, esta es la regla de oro que quiero que todos nosotros la apliquemos de ahora en adelante, absolutamente siempre, sea que seamos programadores, jefes de proyectos, gente de calidad, o incluso como cliente, ¿no? Hacer que el programador o desarrollador, aunque esa persona seas tú mismo, ejecute, primero, análisis estático. Segundo, pruebas de unidad. Entonces, primero es el análisis estático. Entonces, él ya supuestamente termina el código, sométale a SonarQube. Y SonarQube le va a dar ya un poco de cosas que le va a tocar refactorizar. ¿No es cierto? Una vez que pase el SonarQube, ahora sí pruebas de unidad. Entonces, ahora sí JUnit. Entonces, escribo pruebas en JUnit y entonces, una vez que ambos ha pasado con éxito, se puede decir que el código está terminado. No antes. Que él lo haya terminado de escribir no significa que haya terminado de hacer su trabajo. Lo que está escrito tiene que pasar el análisis estático y luego tiene que pasar las pruebas de unidad. Por lo tanto, debemos exigirle o debemos autoexigirnos, porque también es un tema de autodisciplina, presentar los resultados del análisis estático y de las pruebas de unidad junto con las pruebas, junto con el código, básicamente. ¿Sí? Y ese código nosotros le someteremos aún así a una revisión. Obviamente no vas a poder hacer esto para todos los códigos de todos los componentes programados, pero sí debe ser así de estricto para aquellos códigos que son clave dentro del proyecto, ¿no? Entonces son varios niveles. Primero lo escribe, segundo el análisis estático y tiene que pasar. Tercero, las pruebas de unidad tiene que pasar. Cuarto, las revisiones. Bueno, aquí le voy a poner 3, ¿no? Porque solo estoy numerando aquí las actividades de calidad. No he puesto la actividad 0, que sería escribir el código, ¿no? Y todo eso antes de aceptar el código. Entonces, ¿cuándo estará aceptado el código? No cuando la termina de escribir, no cuando pasó el SonarQube, no cuando pasó el JUnit, sino cuando pasa la revisión final, como la que vamos a hacer ahorita, ¿no? Aunque no va a ser de código, pero esa es la técnica de revisión. Entonces, acuérdense de esto, porque esto les garantizo, les va a ayudar, les va a evitar muchísimos dolores de cabeza con los clientes cuando ustedes ya se comprometan contractualmente a desarrollar un producto de software y sacarlo a producción. Y ese es básicamente el resumen de este capítulo 3. Entonces, voy a parar de compartir y preguntarles si es que tienen alguna duda, inquietud, pregunta. Estamos justo en el tiempo para empezar la revisión. Así es que les escucho. Si es que alguien quiere preguntar algo del capítulo o de la explicación todavía no está claro, este es un buen momento para que conversemos sobre ello. Y si no, ahorita que ya tengo 16 personas en el aula, pues ayúdenme con el ok, con el pulgar arriba para, gracias Miguel, para volver a tomar una captura de asistencia, que estamos ya más personas. Chévere, entonces, les voy a explicar entonces cómo vamos a trabajar en estas 40 minutos que vamos a empezar
Yo tengo ahorita 4:56, entonces vamos a tomar estos minutos en explicarles y enviarles a cada uno de ustedes a las respectivas subaulas, ¿no? Entonces, en el aula virtual, que la voy a compartir ahorita, ya me volví a salir. Vayan todos a... denme un segundito que no me está dejando... Me está estorbando el PowerPoint. Denme un segundo acá. Ok. Ahora sí les voy a compartir. De todas maneras, ustedes seguramente ya pudieron irse hasta el aula. La parte final del capítulo 5 está acá. Entren, a ver, no, déjenme ver. No, les tengo que habilitar. Discúlpenme, ahorita mismo frente a ustedes voy a habilitar. Voy a volver a mi rol de profe y a mi rol de activar edición y les voy a habilitar la tarea. Mil disculpas, pensé que ya estaba habilitada. Entonces, es este ejercicio en clase. Déjenme ponerles para mostrar. Y listo. Ahora sí ya, por favor, refresquen, lo van a poder ver. Entonces está al final del capítulo 5, dice ejercicio en clase de técnicas de revisión. Si le das clic ahí, vas a ver las especificaciones y sobre todo el archivo, ¿no? Entonces, lo primero es realice en equipo la revisión del modelo de base de datos. Ya les voy a mandar a cada equipo a su respectiva subaula. Segundo, llene la tabla con los defectos encontrados. Tercero, elabore una nueva versión del modelo de base de datos, con los defectos corregidos. Y cuarto, el coordinador sube el archivo del ejercicio con el nombre revisión, nombre equipo. Aquí está el archivo, por favor descárgueselo, está en formato Word para que sea fácil de utilizar, decidan quién va a ser el que lo va a editar o si quieren súbanlo en una plataforma compartida, ya ustedes vean la mejor manera. Y recuerden que al final tienen que incluir el nuevo modelo de base de datos, no necesariamente hecho en un diagramador de base de datos. Si quieren y les es más fácil o más rápido, pueden hacerlo en Word, en Paint, en lo que ustedes quieran, ¿no? Porque a mí lo que me interesa ahorita es ver los defectos corregidos. Entonces, todos vamos a tener hasta 10 para las 4 para la entrega y si necesitan hacerme preguntas, hay una opción en la subaula que dice llamar al profesor. Alguno de ustedes pues utilice esa opción y yo recibo un mensaje de que me están llamando y entro a su respectiva subaula. Si no me llaman, asumo que todo está bien y que están simplemente haciendo su trabajo. Entonces eso, ya les voy ahorita a separar en aulas y nos estaríamos reencontrando acá en el aula principal donde yo voy a estar siempre 10 para las 4. Si por A o B razones se te desconecta el internet o te sales del aula, vuélvete a entrar a la clase como siempre haces, me vas a encontrar a mí aquí en el aula principal y me avisas de qué grupo eres y yo te vuelvo a poner en tu grupo. Entonces, no se preocupen por eso y tampoco se preocupen por el cronómetro automático que sale, porque yo voy a seguirles aumentando tiempo hasta las 10 para las 4. Entonces, para que sea más rápido ahorita la distribución, porque tengo que hacerlo manualmente, les voy a pedir, aquí está la asignación manual, nosotros somos 5 grupos, o 6, no recuerdo. Que me avisen, por favor, Paul, ¿me puedes ayudar? ¿Quién nomás es de tu equipo? Paul Reynoso. Profe, bueno, soy yo, obviamente es Nicole Antaneda, Vinicio Bacanés. Dame un ratito, le pongo a Nico, le pongo a Vinicio, ¿quién más? Ajá, también es Alison San Martín y Grace Borja. Y Grace. Perfecto, entonces ustedes van al cuarto 1, nos vemos allá, ¿ok? Ahorita ya están listos ustedes. En el cuarto número 2, ¿me ayudas por favor, Alex Aguacondo? ¿Quiénes son de tu equipo? Sí, son Jiménez Doménica y Valdivieso Juan. Doménica, Ladome y Juan. Ok, ustedes son en el room 2. Al room 3, por favor,
David Cruz, ¿quién nomás es en tu equipo? Pues ahorita estoy yo y Cristian Zapata. Y Cristian, listo. Para el room 4, entonces, veamos, Brandon, eres tú y Andrés, ¿verdad? Sí, Inge. Ajá. Ajá. Sí, me acuerdo porque ustedes son el equipo más chiquito. Y me queda el cuarto número 5. Gaby, ¿quién es contigo, por favor? Es Emi Atienza, es Miguel Reina y David Moncay. Chévere. Ok, entonces ya estamos todos asignados. Nos vemos 10 para las 4 y estoy atenta. Ya les mando a los cuartos. ¿Y usted acá? Hola chicos, ¿me llamaron? Sí, Inge, teníamos una consulta y no teníamos tan claro, bueno, no recordábamos más bien a qué nos referíamos con prefijos y sufijos, que decía que deben estar en mayúsculas. Ya, un prefijo es, por ejemplo, en el caso de este gráfico, todos los que dice ID. Y de cliente y de no sé qué, entonces ese es un prefijo. Y según la regla que nos está diciendo aquí, deberían estar en mayúsculas. Y el sufijo sería lo mismo, pero al final, en este caso no se aplica, porque no hay una regla que diga que al final se deba poner determinada cadena de caracteres. Por ejemplo, podría ser que tú defines que todas las que son fechas terminan con las siglas FE. Entonces diría inicio de renta, FE, fin de renta, FE, fecha de nacimiento, FE, no sé. Pero en este caso no se aplican sufijos, solamente. Y con respecto, por ejemplo, decía uno de los elementos de la tabla, decía que las palabras concatenadas deben respetar un formato camel case, por ejemplo. Y en esta, por ejemplo, empieza con mayúscula, entonces no está respetando este formato. Pero aquí abajo dice eso, claro, ahí aparentemente se contradicen, pero no, los prefijos son excepción. O sea, las palabras que no son con prefijos deben ser camel case. Entonces, por ejemplo, nombre cliente, eso no es un prefijo y no sigue el formato. Ya, Está bien, no sigue el formato porque la primera debería, en camel case, la primera es minúscula. Okay. Entonces, solo palabras como ID o... Creo que solo ID se seguiría. En el caso de este modelo, solamente para ID se aplica. Inge, disculpe, ¿y la letra I y la D, las dos tendrían que ser mayúsculas? Claro, porque el prefijo es ID, que significa identificador. Ya, Inge, gracias. Entonces, por ejemplo, igual en DNI estaría bien que esté en mayúsculas porque es un nombre como propio, Correcto. ¿verdad? DNI es una sigla, entonces está bien que sea mayúscula. Ajá. ¿Qué más, chicos? Esa debemos todos. No se olviden que al final tienen que volver a dibujar el modelo, pero ya corregido. Sí. Y si les aparece otra pregunta, me llaman nomás con confianza. Sí, muchas gracias. Ya, que les vaya bien, les dejo trabajar. Ya. Ok, bienvenidos de vuelta a todos. Como ustedes vieron, este tema de trabajar en revisiones nos permite juntar esfuerzos, ¿no? Varios ojos viendo el mismo objeto de prueba, ayudándote con una lista de chequeo que te permite focalizarte en una cosa a la vez y al mismo tiempo no olvidarte de otras cosas. Por eso es que, de mi experiencia, la manera más eficiente y sencilla de hacer revisiones es buscando una buena lista de chequeo. Ahora, no es que existen ya las recetas únicas, ¿no? Esta lista de chequeo es completa. Por ejemplo, la que usamos ahorita es una muy básica que podría y debería ser mejorada ya para un contexto de un modelo de base de datos real y tal vez quitarle algunas cosas, ¿no? Dependiendo de lo que se haya definido en el proyecto y aumentarle otras. Entonces, lo que se recomienda es que más bien tú vayas generando tu propia lista de chequeo para lo que tú sabes que son los defectos que siempre te equivocas y entonces con eso ya te va a ayudar a acordarte y a revisar antes de entregar a la siguiente fase tu trabajo, de que no te hayas olvidado de nada de lo que por lo general son defectos que tú sin querer o por error insertas.
Entonces, bueno, el coordinador tiene todavía unos minutitos más pasada la hora de la clase, si es que no avanzaron a subir aún, pueden todavía dar unos toques finales y creo que hay 10 minutos extra para que puedan subir. Y en cuanto a las notas, les quiero mostrar ahorita rapidito cómo está el cuadro de notas actual. Recuerden que estamos, como estamos ya con las últimas tareas, estamos siendo un poquito más estrictos en cuanto a las especificidades. Un defecto grave es un punto menos, por ejemplo, una respuesta incorrecta. Un defecto mediano es medio punto, por ejemplo, una falta de ortografía o una referencia mal puesta. No existen entregas atrasadas, salvo por excepciones justificadas, pero en cuyo caso se acepta la tarea, pero hay penalización. 75% de la nota si es pocas horas, 50% de la nota si es varios, por ejemplo, ya casi un día o muchas horas, ¿no? Como ven, en este cuadro que ya se los voy a pasar también en el chat para que lo puedan revisar con detalle, ya nos falta muy poquito de notas, ¿no? Acá en lo que es laboratorios, ya solo la entrega que ustedes tienen que hacer la próxima semana del segundo laboratorio y se prometerán las notas de laboratorios. Acá en el tema de tareas individuales, el ejercicio que acabamos de hacer, en cuanto yo le califique, les voy a volver a mandar este cuadro ya con esta nota. Y lo que ahorita acabamos de definir para esta semana, que es los ejercicios del capítulo 1, parte 1. Y ya solo nos quedaría pendiente los ejercicios del capítulo parte 2 y el examen. Obviamente lo del proyecto, ¿no? Entonces vamos ya cerrando también las actividades de calificación, por eso es bien importante que estén atentos de entregar sus tareas al tiempo y con las especificaciones, de tal manera que sus promedios sean lo mejor posible para llegar al examen del 10 de marzo. Entonces, con eso voy a cerrar la clase unos minutos antes porque tengo que conectarme a otra actividad a las 4. Si hubiera alguna pregunta o duda que ustedes tengan para la entrega de esta noche, no hay ningún problema, que me escriban por el chat, individual o colectivo. Yo estoy atenta, pueden subir hasta las 11:45 inclusive los coordinadores. Traten de subir lo mayor cantidad de métricas posibles para yo poder retroalimentarles en función del avance que ustedes hayan tenido. Así es que eso sería todo por hoy. Y con eso cerramos el capítulo 3 del texto y ya nos falta nada más un solo capítulo para ir terminando el curso. Que tengan una buena tarde, chicos, y nos vemos la próxima semana, Dios mediante, en clase. Hasta luego. Hasta la otra semana. Chao. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Chao, David.